Querida, siéntate cerca y escúchame con atención. Hoy siento el corazón oprimido. Si has llegado hasta aquí, por favor, dale un me gusta, ¿de acuerdo? Porque lo que te voy a revelar ahora es una parte muy íntima de mi alma, que ha permanecido oculta por muchos años. Me llamo Sofía Lima dos Santos y hoy tengo 65 años. Soy originaria de Córrego de Ouro, en el interior de Minas Gerais, Brasil. Pero lo que llevo dentro de mí no se limita a la tierra en la que nací. Desde el día en que nací, he sido considerada el problema de la casa. Nací con síndrome de Down, y en ese momento fue como si la desgracia hubiera llamado a la puerta de mis padres. En aquel entonces no existían médicos especializados en este tipo de casos, y la partera ya le estaba hablando suavemente a mi padre: Antonio, tu hija nació con un problema. Mi padre frunció el ceño y yo, juro que aún hoy, puedo escuchar esas palabras. Su primer aliento fue de ira, como si yo lo hubiera hecho a propósito. Mi madre me miró desde la esquina, y sentí decepción. No hubo sonrisas, ni besos, ni el grito de alegría que suelen expresar las madres al dar a luz. Allí, en ese lugar que se convirtió en mi infierno personal, comenzó mi condena. Fui educado bajo esa sombra constante de inadecuación. Me trataban como una carga, un ser que no entendía nada, siempre ignorante, siempre incapaz. Me repetían una y otra vez que no servía para nada, y que no comprendía nada de las cosas. Y, a pesar de todo, lo escuché, querida, lo absorbí. Escuché, comprendí, pero, ¿qué podía hacer con ese dolor que crecía sin cesar dentro de mí? En casa, el dinero siempre fue escaso. Mi madre lavaba la ropa de otros, cosía cuando surgía algún encargo. Mi padre trabajaba en la granja, pero cuando la cosecha era mala, solo quedaba la desesperación. Él bebía, como si intentara borrar el mundo, y cuando lo hacía, se transformaba en una bestia. Gritaba a mi madre y tiraba cosas al suelo, la puerta se cerraba con violencia y yo me escondía, encogido detrás de la cortina, esperando que él olvidara mi existencia. Mi madre, con su bondad, intentaba darme comida, pero siempre eran las sobras. Primero, me comía a mi padre, luego a ella, y lo que quedaba, era mío. Hubo días en que ni siquiera quedaban sobras. Aprendí a disfrazarme desde muy joven, a ocultarme tras máscaras. Sintiéndome hambrienta, me apretaba el estómago para evitar que gruñera, porque si me quejaba, entonces sí que me atraparían. Y los vecinos, oh, mi querido, a esos vecinos solo les faltó cruzar la calle cuando me vieron, me miraron con una piedad disfrazada, con esa pequeña sonrisa que significaba, pobrecita, no vivirá mucho. Yo, escuchaba sus susurros en la feria: aquella es la hija del señor Antonio. Nació defectuosa, pobrecita. No le queda mucho. Sería mejor que no hubiera otro por venir. Hablaban como si yo no supiera nada. Escuchaba, sí, escuchaba siempre. En la escuela, mi vida fue otro martirio. Me metieron en una pequeña escuela que el ayuntamiento ordenó, una habitación especial, pero pronto se rindieron. Dijeron que no aprendía, que era demasiado lenta. El profesor me miraba como quien observa un mueble viejo. Los otros niños ni siquiera se acercaban, y las madres se alejaban. Dijeron que podía pasar cualquier cosa. Para sus hijos, ella veía algo malo en mí, como si el síndrome de Down fuera contagioso, pobrecita. Cuando intenté jugar con una niña, su madre gritó desde la puerta: vete a casa ahora mismo, niña, ya te dije que no te juntaras con esa gente. Y me volví a la esquina del patio trasero. Mi única amiga era un trozo de tela vieja que mi madre cosía, y me llamaba muñeca, para distraerme. Le di un nombre, una voz, y le hablaba. Porque nadie más me escuchaba. Mi padre se avergonzaba de mí. Cuando llegaban visitas, me encerraba en mi habitación, ordenándome: cállate. Gente como tú no debe ser vista. Me sentaba en la esquina, contando las grietas de la pared. Me distraía con cualquier cosa para no llorar,
porque sabía que si lloraba, sería peor. Pero lo peor no fue solo el desprecio, no. Fue la forma en que hablaban de mí delante de mí, como si no estuviera allí. Esa nunca servirá para nada, María, escuchaba decir. Mi padre, visiblemente enfadado, le reprochó a mi madre, gastas dinero en comida, ni para casarte, ni para ayudar, solo gastas comida. Mi madre, con resignación, simplemente suspiró, sin mediar palabra. Jamás me defendió. En lo más profundo de mi ser, creo que ella compartía la misma opinión, pero le faltaba el valor para expresarla. Veía su vida desvaneciéndose en esa casa humilde, agobiada por las facturas impagadas, y yo era, sin duda, una carga más sobre sus hombros. Cuando cometía un error, por insignificante que fuera, el castigo era inevitable. No había conversación, no. Me sometían a horas de castigo, arrodillado sobre granos de maíz, me golpeaban con un cinturón o, directamente, me dejaban sin comer. Y entonces, cuando me veía llorando, mi madre se acercaba con ese tono falso de consuelo, diciéndome, no entiendo bien qué pasó, hija mía. Es por tu bien. Oh, por mi bien, querida mía, ya sabes lo que es crecer sabiendo que, para tu propia madre y tu propio padre, solo existes porque no hay otra opción, porque no hay forma de devolverte. Es como ser un objeto olvidado, una carga. Y esto lo llevo clavado en el pecho, desde que era un bebé. Pero, aunque en ese momento no lo entendía del todo, presentía que todo lo que había vivido hasta ahora era solo el principio. La vida, implacable, me estaba preparando un abismo aún más oscuro, un lugar donde ni siquiera la oscuridad me brindaría refugio. Fue cuando mi padre, notando la indiferencia generalizada del pueblo, la aceptación tácita de todo, comenzó a dirigir su mirada hacia mí de manera diferente. Ah, mi querida, si creías que lo que te conté antes era duro, prepárate, porque aquí comenzó el verdadero infierno. Aún hoy me pregunto cómo un padre puede mirar a su propia hija y ver en ella algo que no es amor. Pero, ya sabes, hay personas que nacen con la podredumbre en su interior, y él era así, estaba hecho pedazos. Al principio, la maldad no se manifestó de golpe, no, el desgraciado comenzó a explorar sus límites, a ver hasta dónde podía llegar. Yo, ingenua, en mi inocencia infantil, no me daba cuenta de todo, aunque en mi interior sentía la intuición de la maldad. Creía que no comprendía nada, pues, desde pequeña, había aprendido a fingir, a protegerme con la apariencia de la ignorancia. En este tipo de situaciones, la supervivencia se aprende rápidamente en casa. Él, un hombre que nunca antes había actuado así, comenzó con las pequeñas bromas de un padre supuestamente amoroso. Se lo conté a otros, quienes notaron que ahora estaba más cercano a su hija. Mira ese chiste, me decía. Cuando mi madre, la señora María, lavaba la ropa en el patio o barría el terreiro, él me llamaba con esa sonrisa falsa y me decía, ven aquí, mi pequeña muñeca. Antes yo no era el problema, pero ahora me había convertido en una muñeca. Me rindo a la risa, a pesar de que hoy me darían ganas de reír, en ese momento solo sentí un escalofrío en el estómago que no sabía cómo describir. Primero fue el toque en el cabello, alisando mis mechones de una manera melosa. Luego comenzó a sentarse demasiado cerca, a poner su brazo sobre mi hombro, a hacerme cosquillas durante mucho tiempo. Noté que su mirada se volvía extraña, pero él fingía que me parecía gracioso. Era mejor fingir. Mi madre, la señora María, fingió no ver nada. A pesar de creer haberlo hecho bien, la situación económica era desesperada, el trabajo era agotador, y las deudas se acumulaban sin cesar. Ella, sin embargo, decidió enfocarse solo en lo esencial, el silencio. Poco a poco, su comportamiento se volvió más agresivo y amenazante, llegando a afirmar que me enseñaría a ser una señorita. Intentaba distraerme con obsequios insignificantes, como un caramelo barato, una cinta para el pelo o una blusa usada que aseguraba haber encontrado en la feria. Yo, en mi inocencia teñida de miedo, aceptaba con una sonrisa forzada, esperando que si sonreía, él dejara de acosarme.
Pero, por supuesto, eso nunca sucedía. Cuanto más espacio le daba, más se aprovechaba. Comenzó a inventar juegos secretos, solo para nosotros, llamándome a la habitación cada vez que mi madre salía de compras. Ven aquí, mi pequeña muñeca. Vamos a jugar a las casitas. Casitas, una burla cruel. Ojalá hubiera sido solo eso. Después, me obligaba a sentarme. Primero, posó sus manos en mi regazo, sintiendo el peso de mis hombros al principio, luego bajó a mi espalda y finalmente se detuvo en mi cintura. Al sentirme incómoda por sus caricias, susurró con una voz desagradable: tranquila, muñequita. Esto es entre padre e hija. Es cariño. Tragué saliva con dificultad, manteniéndome firme, con el estómago contraído, pretendiendo que no sentía nada. ¿Por qué, cariño, a tu edad lo sientes? Simplemente no lo sabes. No entiendes exactamente lo que está pasando. Pero tu cuerpo empieza a rechazarlo, ¿sabes? Sientes que algo está mal, pero no sabes cómo nombrarlo. Esa noche, acurrucada en mi cama, abracé a mi muñeca de trapo y oré en voz baja. No fue una oración hermosa, ni una verdadera súplica de ayuda. Dios, hazme invisible, déjame desaparecer. Pero el día siguiente siempre llegaba, y con él la sonrisa falsa y la mirada de mi padre, escondiéndose de mi madre, fingiendo que todo era normal. En el vecindario, en la ciudad, todo se mantuvo pequeño y todos permanecieron ciegos. Los rumores del vecindario seguían hablando de mí como si fuera un adorno dañado y sin valor en una estantería. Pobre Sofía, ¿verdad? Siempre fue tan ingenua. Al menos era amable, una chica encantadora. Bueno, buena para cualquiera, simplemente no veían cuánto sufrimiento ya había soportado. Entonces comenzaron lo que él llamaba nuestras tardes especiales. Era cuando mi madre iba a casa de su amiga a lavar la ropa y él se quedaba a cargo de mí. Me llamaba para ver la telenovela juntos, me obligaba a recostarme en su regazo y me daba masajes en las piernas, diciendo que era por el cansancio de estar creciendo. ¡Qué burla! Si me resistía, venía el castigo. Primero, con palabras suaves. No quieres un pequeño regalo, ¿verdad? Bien, entonces. Mañana no habrá caramelos, ni cintas, ni muñecas nuevas. Si aún intentaba escapar de la situación, el tono cambiaba. Estás desobedeciendo a tu padre, y serás castigada sin cenar. Así que aprendí muy rápido, sí. Mejor obedecer. Era mejor pretender que estaba bien, mejor sonreír con temor que romper a llorar por el dolor. Mi madre comenzó a sospechar algo. Lo leí en sus ojos. Cuando regresaba de la calle y me veía con el rostro pálido, me acariciaba la cara, soltaba un suspiro y se alejaba. Sentía que en el fondo, ella ya sabía que yo había abierto la puerta del infierno y ahora no tenía fuerzas para cerrarla. Y yo aún soñaba. Miraba, lo tenía todavía. Esperaba que algún día ella realmente me protegiera. Pero, lo que no sabía era que lo peor aún no había empezado, porque después de que me di cuenta de que nadie me detendría, de que mi madre fingiría y la gente agacharía la cabeza, él se volvía más osado, más seguro. Entonces, querido mío, el juego había cambiado. Él dejó de darme regalos, ya no los necesitaba. Me ordenó acostarme en su cama, argumentando que la habitación estaba demasiado fría y que debía aprender a dormir como una niña grande. Con el miedo atenazándome, tragando saliva, simplemente obedecí. Si antes creía haber caído lo suficiente en la oscuridad, estaba equivocada, porque cuando te das cuenta de que puedes llegar a lo peor y nadie te detendrá, es cuando se pierden meses de esa repugnante farsa de juegos de padre e hija. El anciano decidió avanzar un paso más en su podredumbre, pues para él, yo era solo un cuerpo con nombre, carne inocente que no se quejaba, no huía, y no tenía a dónde escapar. La primera vez, me convenció así, mi madre había salido temprano, a la casa de la vecina a coser telas para ayudar con las facturas. El anciano se quedó solo en casa, pero no lo estaba realmente.
apareció un hombre que nunca había visto antes. Un hombre corpulento, con incipiente calvicie y un olor penetrante a cigarrillos de baja calidad, con dientes amarillentos, entró en la habitación. Yo ya me encontraba allí, y al instante sentí que el ambiente se volvía pesado, como si el aire se corrompiera. Fue una sensación grotesca, como si la tierra misma hubiera cobrado forma humana. Mi padre me llamó a un rincón de la habitación, su voz suave, pero con una determinación que me heló la sangre: «Ven aquí, muñeca. Saluda al joven». Me acerqué a ellos con un nudo en la garganta, sintiéndome expuesta y avergonzada. Mi padre me presentó como si fuera un objeto, comparándome con un pollo gordo que ofrecía a un cliente: «Esta es mi hija. Agradable, obediente, no da problemas. Sabe trabajar». El hombre me escudriñó de arriba a abajo con una mirada lasciva y una sonrisa repugnante que me produjo náuseas. Luego, ambos comenzaron a hablar, ignorándome por completo, como si yo no estuviera presente, negociando mi futuro como si fuera una transacción comercial. «¿Es realmente buena la muchacha?», preguntó el hombre con su voz áspera y sucia. «Sí, lo es, muy buena. Se porta bien y no entiende mucho». «Ya sabes cómo es, ¿verdad?», respondió mi padre, con esa expresión de malicia propia de quien está a punto de cerrar un buen trato. «Ah, claro, porque toda chica sueña con ser moneda de cambio, ¿verdad? Sueña con ser una empresa exitosa y rentable». El precio se fijó en ese mismo instante, justo delante de mí, como si fuera una mercancía. 30.000 reales, la moneda de la época, por una sola hora. Mi padre, sonriendo de manera cínica como si estuviera vendiendo un cerdo gordo, dijo la cifra. Yo estaba temblando, mi amada. No sé si intenté escapar corriendo, si lloré o grité, pero el miedo paralizó mi cuerpo. Mi padre me miró y con una voz melosa y falsa, me aseguró que sería rápido, que solo hiciera lo que el hombre pidiera y que no había razón para llorar, ya que él estaba presente. Me condujo a la habitación, cerró la puerta y me dejó a solas con ese hombre. Y lo demás, lo demás fue el dolor indescriptible de quien le arrancan un pedazo del alma. No te narraré los detalles, porque ni siquiera es necesario. Aquellos que han vivido situaciones similares, comprenderán suficientemente con solo escuchar la palabra «habitación cerrada». Cuando el hombre salió, abrochándose el cinturón y contando las monedas que le había pagado, mi padre tomó el dinero con la misma actitud que si recibiera el pago de un mes de trabajo. Me palmeó el hombro, en un gesto que pretendía ser de aprobación por mi buen desempeño. «¿Ves? Ahora puedes ayudar en casa. Yo también ayudo». Mira lo que logró esa ayuda. Mi madre, al volver, vio el dinero sobre la mesa, preguntó de dónde había salido, pero el anciano solo respondió: «Un pequeño favor que surgió». Ella no insistió. Y fue entonces cuando comprendí que había elegido creer lo que le resultaba más fácil. Era más sencillo fingir que no pasaba nada. Tú lo sabías. Y esa noche dormí abrazando la muñeca de trapo, con el cuerpo adolorido y el pecho vacío. Pero eso fue solo el principio, porque cuando el dinero comenzó a llegar con frecuencia, mi madre enmudeció por completo y mi padre, en cambio, vio en mí la solución a sus deudas. Una forma fácil de llenar el bolsillo a costa de mi propia integridad. Pero, mi querido, ¿qué es lo que estás escuchando aquí? Y todo va a empeorar, porque después de que me vendiera una vez, no quiso parar. Si hasta ahora la situación era mala, ahora es realmente terrible. Todo se vino abajo de manera definitiva. Creía que el repugnante tema de los chistes entre padre e hija había llegado a su punto más bajo, pero descubrí, con el tiempo, que el fondo siempre tiene un nivel aún más profundo. Fue en esa época cuando el anciano instauró un nuevo ritual, como si se estuviera preparando para lo que estaba por venir. Comenzó con una obsesión. Cada vez que mi madre salía a vender los paños o a recoger los pedidos, él inventaba excusas para necesitarme. «Descansa un poco, mi pequeña muñeca. Ven a acostarte, a la habitación, que allí hace más fresco», decía,
con esa sonrisa perversa que solo él podía lucir. Y yo, con el miedo atascado en la garganta, obedecía, porque ya sabía que negarme significaría un castigo. Una vez dentro de la habitación, la puerta siempre estaba cerrada con llave. Se sentaba en la orilla de la cama, me llamaba y me hacía sentar en su regazo. Las manos del padre habían cesado sus abusos hacía mucho tiempo, pero él persistía con su discurso suave y cobarde: papá solo está protegiendo a su hija. Esto es para que aprendas a ser una señorita. Como si el cuidado implicara meter las manos donde no debía, apretar lo que no podía y dejarte con esa opresión en el estómago. Y la madre, mamá ya fingía mejor que muchas actrices de telenovelas. Al principio, se iba, y cada vez tardaba más en regresar. Yo veía, no era solo para trabajar, era para no ver, para hacer como si nada hubiera pasado dentro de esa casa. Al principio, incluso era posible ver un poco de vergüenza en su rostro, pero a medida que el dinero desaparecía de las deudas y comenzaba a tener algo de cambio para comprar pan, su vergüenza se volvía barata. Mi padre ya creía ser dueño de todo. Ya no bastaba con las pequeñas lecciones de señorita, comenzó a decir que debía agradecerle lo que hacía, porque, peor aún, nadie querría una chica como yo. Sabes, cariño, no todos querrían una hija como tú. Yo sí te acepté. Te amo. Eres solo mía. Era ese amor enfermizo que solo sirve para justificar el horror. Hasta que un día, él quiso experimentar el siguiente nivel de esa podredumbre. Era el día de mi primera visita. Mi madre acababa de irse y poco después un hombre llamó a la puerta, un hombre que nunca había visto, gordo, sudoroso, con un olor agrio a alguien que no se lava en días y una sonrisa torcida que me dio asco con solo mirarlo. Mi padre abrió la puerta sonriendo, como si recibiera a un amigo. «Oh, llega temprano, señor Osmar». Y entonces comenzó una conversación que solo entendía a medias, pero que ya sentí el hielo subir por mi espalda. «¿Aquella?», me preguntó el hombre, mirándome como si estuviera eligiendo un animal en la feria. Mi padre infló el pecho como si estuviera orgulloso. «Sí, para estrenar. Y ya sabes cómo es, ¿verdad? Bastante lento». Él parecía ignorante y torpe, sin saber nada de lo que ocurría, y no hacía ningún trabajo. Ambos se burlaron de mí, como si mi inocencia fuera un capricho costoso. «¿Cuánto te va a costar?», preguntó uno de ellos. «Yo lo hago por muy buen precio», respondí. «Primero lo haremos rápido, ¿de acuerdo? Hablaremos más tarde». Él me miró con descaro. «Qué desvergonzado», pensé. Ni siquiera estaba respirando con normalidad. Solo sentí el sudor frío recorriendo mi espalda. Mientras escuchaba mi vida ser negociada, me sentí como alguien que vende una cabra en el mercado. Mi padre se giró hacia mí con una voz suave que me dolió más que una bofetada. «Ve a la habitación, muñeca, y haz lo que el niño te pida. Pregúntale, no tardará mucho. Papá está aquí afuera». Y fue entonces, mi querida, cuando entré. Entré en aquella habitación por primera vez, no como hija, sino como una propiedad, un objeto. Cerraron la puerta y el resto se convirtió en una cicatriz imborrable. No grité, no porque no sintiera dolor, sino porque ya había aprendido que los gritos solo empeoraban las cosas. Cuando todo terminó, Osmar se marchó, ajustándose los pantalones y contando los billetes como si acabara de comprar un simple favor. Mi padre, tras recibir el dinero, lo entregó. Le di una palmadita en la espalda y le dije, con fingida admiración, que había logrado un buen trato. La niña, supuestamente, era de fiar. Después de que se marchó, mi padre me llamó a la cocina, abrió el armario y sacó un caramelo. Me ofreció leche. «Aquí tienes, muñequita, ya te has ido. ¡Qué día tan bonito! Tu padre está orgulloso de ti». «¿Orgulloso?», pregunté. «Sí, lo oyó. Orgulloso de vender a su hija como si fuera un producto de carnicería.
Mi madre, al regresar y ver el dinero doblado sobre la mesa, preguntó, ¿de dónde salió esto? Mi padre simplemente respondió, apareció, yo trabajo en eso. Ella, sin cuestionar ni pedir detalles, simplemente sintió, porque el dinero, cuando empieza a entrar, tiene ese efecto, borra lentamente la culpa. Luego se convirtió en rutina, las visitas se hicieron más frecuentes y yo, por dentro, me fui apagando. Aprendí a apartarme de mi propio cuerpo, a esconderme en mi mente mientras todo ocurría, pero lo peor estaba por llegar. Querido diario, porque mi padre pronto descubrió que podía obtener mucho más provecho. Entonces, la situación se descontroló. Si antes soñaba con escapar, ya ni siquiera eso quedaba. Solo era el cuerpo, la cabeza, y yo, me había perdido por el camino. Eso es lo que hacemos para sobrevivir, ¿sabes? Apagar nuestro interior y fingir que no se trata de nosotros. Después de ese primer momento repugnante, el anciano vio una mina. Descubrió que tenía oro dentro de la casa. Claro, verdad, al fin y al cabo, que es una hija con síndrome de Down que ni siquiera entiende nada, como decía. Además de una magnífica oportunidad para llenar sus bolsillos, la cosa se propagó como fuego en rastrojo seco. Todo comenzó con ese asqueroso Osmar. Después vinieron los compañeros del bar, conocidos del camino, unos campesinos sucios que solo aparecían de noche. Y, convertida en la única atracción de ese burdel encubierto en casa familiar, mi madre, al principio, incluso fingía hacer preguntas triviales, solo para tranquilizar su conciencia. ¿Quién era ese?, preguntaba. Antonio, tan cínico como siempre, respondían, refiriéndose al hombre de negocios de afuera. Suficiente para que ella se callara y continuara barriendo el patio, pues ahora llegaba el dinero en abundancia. La estufa nueva, tan anhelada, apareció. Las compras aumentaron, la ropa ya no estaba remendada. Maravilloso, ¿verdad? Por supuesto, porque la felicidad llega rápido cuando el dinero mal habido fluye con facilidad. Comenzaron incluso a coordinar los horarios. Ella ya lo sabía al salir, cuando el padre le advertía, hoy, dedícale tiempo, hay algo que hacer. Resolver. Tomaba su bolso y se acomodaba el pañuelo en la cabeza, desapareciendo durante horas. Ya no preguntaba más. En el fondo, lo sabía. Lo sabía todo, pero prefería la paz de no saber. Tuve que presenciar con mis propios ojos lo que ocurría dentro de la habitación cerrada. Allí fui, una y otra vez, repitiéndose el mismo desagradable guión, el hombre entraba, el dinero cambiaba de manos y la puerta se cerraba. Me trataban como una pieza de carne, moviéndome a su antojo. Nunca me preguntaron mi nombre ni me revelaron el suyo. Ya nada me importaba. Era como si no existiera. Dejé de llorar y de temblar, me sentía vacío, solo un caparazón girando. Hubo noches en las que, mientras todo sucedía, miraba el techo y solo pensaba, ¿estará Dios viendo esto? ¿Está aquí o ha volteado la cara, también? Sinceramente, parecía que se había ido, cansado de mi historia, dejándome abandonado. El anciano, por el contrario, parecía cada vez más entusiasmado con el negocio, incluso llegó a hacer publicidad. Tomaba a sus compañeros del bar y les susurraba, tengo una chica especial, diferente a todas las demás. Después de que ya habías presenciado algo, aunque actuabas con cautela, deposité mi confianza en ti. En suma, todo se sentía como un menú, obviando cualquier insinuación perversa, como si mi inocencia deformada fuera solo un ingrediente más para ese cúmulo de desecho humano. Y, por supuesto, el precio subió, la demanda creció. Él sabía que yo era un cebo para los pervertidos de turno. Con cada encuentro, su bolsillo se llenaba más, y yo, cada vez más vacío. Mi madre ya no disimulaba el consuelo que el dinero traía consigo. Compré zapatos, telas finas para coser, cambié los platos rotos por una vajilla nueva, y hasta vi pollo asado en la mesa, algo que jamás había presenciado en esa casa. Observé todo con un vacío profundo en mi pecho,
mientras mi propia madre se atiborraba de comida comprada con el dinero de mi sufrimiento. En un momento de audacia inusual, reuní el valor para preguntar en voz baja: «Mamá, ¿por qué no me lo cuentas? ¿Por qué no me sacas de aquí?». Ella bajó la mirada, arrugando la tela de su delantal entre sus manos, y respondió casi inaudiblemente: «Dios lo sabe todo, hija. Él se encargará». Dios estaba demasiado ocupado para fijarse en nosotros. Quizás sea así. Mientras tanto, el viejo solo se volvía más codicioso. Incluso estableció un horario. Lunes, miércoles y viernes eran los días fijos para las visitas. Martes y jueves, gratis para los clientes nuevos. Y el sábado, el sábado era el día de los especiales, para los hombres que pagaban más, que pedían cosas diferentes. Hubo una vez que trajo a 2 a la vez, cerró la puerta como siempre y dijo: «Hoy será un día de trabajo duro, muñeca. Papá necesita dinero para la carnicería». Yo ya no sentía miedo. Solo deseaba abandonar mi cuerpo, convertirme en aire, desaparecer por completo. Tras cada encuentro, me ofrecía caramelos, como si eso pudiera borrar el horror que me infligía. A mi padre le gustaba que yo cooperara. «Mira, los traje. Dulces de coco para mi princesita. Dulces de coco, mira el premio que te doy». Y que del vecindario, el vecindario pretendía que todo fuera normal, como siempre. Todos sabían lo que sucedía. Era imposible no darse cuenta de los movimientos sospechosos de los hombres en la entrada, los susurros, el dinero que comenzaba a circular, pero nadie quería interferir. Era más fácil hacer la vista gorda. Mi vida se había convertido en esto, un desfile de monstruos, una obra de teatro de engaños y el silencio cómplice de mi propia madre. Pero, ay, querida mía, lo peor estaba por llegar. El dinero ahorrado, porque cuanto más dinero entraba, más codicia despertaba. Y el anciano quería más, siempre más. Si antes apenas entraba en mi casa, ahora ya ni siquiera la llamo mi casa, era solo un burdel. Una familia entera que decidió venderse por completo. Me refiero, no la familia de sangre, verdad, sino a Europa. Solo yo me convertí en mercancía. Después de aprovecharse del dinero de los vecinos, un hombre mayor, que consideraba poco cualquier cantidad, se sintió motivado a prosperar. Se hizo amigo de camioneros, viajeros, vendedores ambulantes y arrieros, deteniéndose a la orilla del camino para charlar con cualquiera que tuviera dinero y una moral dudosa. Les hablaba de una mercancía especial y rara que tenía en su casa, sin ocultarse, como si vendiera café o maíz. Y lo peor fue que la gente acudía en masa. Algunos solo iban una vez, otros se volvían clientes habituales. Incluso hubo quienes volvieron con más amigos, lo que convirtió todo en un negocio lucrativo. Era como si fuera el secreto a voces, la suciedad más comentada de la región. Mi madre ya había fallecido hacía tiempo. Ahora incluso ayudaba a lavar la ropa de los visitantes, arreglaba la habitación y preparaba la mesa con café y pastel. Cuando los hombres llegaban, ella, convertida en ama de casa de aquel burdel, con un delantal limpio y una sonrisa que aceptaba la vida como algo ya dado, recordaba las palabras de su padre: «María, con esa naturalidad tuya, hoy vienen 3 de fuera. Ve allí. Vende y trae pan fresco, que no quiero que falte». Nadie cuestionaba su labor. Era como preparar una merienda para la madrina. Ya ni siquiera me reconocía a mí mismo. No hablaba, no pensaba, no soñaba. Cuando los hombres llamaban a la puerta, yo sabía lo que me esperaba. Subía a la habitación sin que me lo ordenaran, me acostaba, cerraba los ojos y me sumergía en un rincón de la mente donde ya no sentía nada. Cada visita era igual, entraban, me observaban como si evaluaran una mercancía, hacían lo que vinieron a hacer y se marchaban contando las monedas. Me llamaron niña especial, una muñequita diferente, con palabras raras y dulces que se grabaron en mi memoria, como si fueran barro en mi piel. Un día, llegó un hombre, un chico de otra ciudad, llamado señor Barbosa,
acompañado de un amigo. Ambos vestían impecablemente, con corbatas elegantes y pañuelos de tela en el bolsillo de la camisa, mostrando la opulencia de su clase social. Mi padre, al verlos, se frotó las manos, anticipando un buen negocio. Ofrecieron precios especiales para hombres delgados, y ellos pagaron el doble, como si su lujo justificara la inmundicia. Ese día, estuve al borde del desmayo. Mi cuerpo se sentía inerte, solo peso sobre la cama. Miré al techo, contando las grietas en la madera, como alguien que lucha por no ahogarse. Después de que se fueron, mi padre entró radiante, me arrojó unas monedas y con voz alegre, me dijo: «Toma, muñeca, compra dulces en la tienda de la esquina mañana». Una bala, como si eso pagara lo que me quitaron. Mi madre, en ese momento, dejó de fingir su disconformidad. Pregunté, buscando mantener la paz familiar, si habían hecho lo correcto, refiriéndome al dinero. Él respondió: «Te lo dieron. María, confía en mí». El domingo, para colmo, compraron pollo otra vez. La casa, impregnada del aroma de pollo asado, parecía irradiar una felicidad artificial, como si intentara disimular el hedor de la vergüenza que impregnaba sus paredes. En el vecindario, las habladurías continuaban, aunque ahora se susurraban con mayor discreción. Había secretos sucios, pero nadie se atrevía a indagarlos, preferían desviar la mirada, concentrándose en sus propias miserias y dejando que la podredumbre ajena se propagara en silencio. Quien, al fin y al cabo, iba a defender a una niña con problemas, muchos se limitaban a decir: «Pobrecita». Y yo ya no sabía si era persona. Era solo una masa obediente, respirando y esperando que me abrieran la puerta. Pero el anciano, movido por una avaricia insaciable, un día, con una sonrisa maliciosa, le dijo a mi madre: «María, estoy pensando en llevar a la niña a la ciudad. Allí hay un hombre con mucho dinero. En ese lugar el trabajo era más productivo». Mi madre vaciló. Por primera vez en mucho tiempo, frunció el ceño, tragó saliva con dificultad, y preguntó: «Antonio, ¿es bueno esto, meterse con extraños?». Él, con ese veneno que goteaba en su voz, respondió: «El dinero es bueno en todas partes, mujer». Fue entonces cuando entendí la situación. Saldrían de las paredes de nuestra casa para enfrentarse al mundo exterior, y la situación empeoraría. Si hasta ese momento me había convertido en un ser que simplemente respiraba, ahora era mi propio cuerpo el que decidía gritar, porque por dentro, incluso el alma intentando desaparecer, el cuerpo finalmente pedía ayuda. Las visitas de aquellos hombres se habían convertido en una rutina. Entraban, salían, pagaban, y el dinero giraba sobre la mesa de la cocina. Mi padre contaba las monedas con satisfacción. Mi madre pasaba el trapo sobre la estufa, como cualquier ama de casa, preocupada por la limpieza. Pero percibí que algo inusual estaba ocurriendo. Primero experimenté mareos, seguidos de náuseas y una sensación de pesadez en el vientre, como si un bulto marcado por dentro se manifestara. La comida ya no se digería bien, la cabeza me daba vueltas y las piernas me temblaban. Al principio, atribuí esto al cansancio físico, producto del peso que cargaba, pero mi madre, que siempre fue perspicaz, se percató rápidamente. Me observó de reojo, entrecerrando los ojos como intentando ahuyentar una idea, pero el pensamiento persistió en su mente. Un día, mientras luchaba por contener las náuseas después del almuerzo, me tomó del brazo con nerviosismo. «¿Te sientes mal? ¿Desde cuándo, Sofía?», me preguntó. «No lo sé, mamá», respondí. Con el paso de los días, su rostro palideció. Ella lo sabía, solo que no quería aceptarlo. Esa noche, mientras mi padre contaba el dinero como cada semana, ella se acercó lentamente, cojeando. «Antonio, la niña está diferente», le dijo. Creo que interrumpió el conteo. Él se puso serio por un instante y luego soltó una risita. «Pero qué disparate es este, María, ella es demasiado ingenua para comprender estas cosas. No puede ser, ¿verdad? Pero,
y si lo es, su vientre abultado, su voz, ya temblaba. El viejo lo logró, con esa mirada venenosa que siempre tenía. No me gustó esa conversación porque allí, mi querido, se dio cuenta de que el juguete podría fallar. Me llamó el otro día a la habitación, cerrando la puerta con llave. Esta vez no era una broma. Solo esa voz grave y fría, la de alguien que ya estaba pensando en su propio beneficio. Escúchame, muñequita. No te permitas enfermar. Eso lo complicaría todo, ¿entiendes? Negué con la cabeza, sin entender exactamente lo que debía entender, pero el miedo era suficiente para asentir con todo. La madre caminaba cada día más nerviosa. Sus ojeras se acentuaban junto con mis náuseas. Me miró con lástima, y por primera vez en mucho tiempo, vislumbré un poquito de esa madre que una vez quiso protegerme. Pero el tiempo ya había pasado, y yo lo había soportado todo. Con creciente molestia, mi padre comenzó a idear excusas para los clientes. Canceló las visitas, inventó enfermedades, y solicitó un tiempo de espera, porque sabía que si alguien descubría que era diferente, el negocio se vendría abajo. No puedo atenderlos ahora. Es por cuestiones de salud, ya saben cómo es, les dijo a los hombres que esperaban en la puerta. Dentro, el ambiente ya era tenso, pues para él yo era su inversión y el embarazo no combinaba con las ganancias. Fue una de esas noches, mientras intentaba conciliar el sueño, cuando escuché a mis padres discutir en la cocina. Mi madre lloraba suavemente, casi suplicando, necesitamos llevar a la niña al curandero, Antonio, ¿no crees? Él golpeó la mesa con furia. Escuché el crujido de la madera desde donde estaba. ¿Llevarla a qué? Para que lo sepa todo el vecindario, para que la gente empiece a murmurar, ¿y si es verdad? Ella insistió. ¿Y si qué, si ella está esperando un hijo? Su silencio fue peor que los gritos. Sentí un escalofrío helado recorrer mi espalda, como si el miedo fuera una criatura que ascendía lentamente por mi espina dorsal. Mi corazón martillaba con fuerza, amenazando con saltar de mi pecho y atorarse en mi garganta. Transcurrieron unos minutos que parecieron una eternidad, y entonces, él habló, seco, si está, le daremos una forma. Sé cómo arreglar esto. Me quedé paralizado, completamente inmóvil y atemorizado. En ese momento, no comprendía completamente el alcance de la situación ni el significado de sus palabras, pero sabía que mi padre se esforzaría por encontrar una solución a toda costa, y que eso no auguraba nada bueno. A partir de ese instante, la atmósfera de la casa cambió por completo. Las puertas se cerraron con llave, sellando el interior del mundo exterior. Apenas me atrevía a salir de mi habitación. Mi madre, con el rostro surcado por la preocupación, pasaba el día observando, caminando nerviosamente de un lado a otro, como si cargara sobre sus hombros un peso invisible y desesperada por liberarse. El anciano, en cambio, solo pensaba obsesivamente en cómo resolver el problema antes de que se convirtiera en un escándalo. No voy a perderlo todo por esto, María. Ya lo he dicho, lo voy a solucionar, lo escuché repetir una y otra vez, tanto de día como de noche, fingiendo no entender, como siempre había hecho. Pero el miedo, el miedo, me consumía por dentro, como un animal salvaje que roía mi pecho. Ya no era solo el temor a lo que le pudiera pasar a otros, sino el miedo aterrador a las consecuencias de las acciones de mi padre y lo que él podría hacerme. Cuando hay dinero en juego, por pequeño que sea, la decencia humana se desvanece. Lo que ocurrió después, querida, y mis intentos desesperados por arreglarlo, constituyen la parte más vergonzosa de esta historia. Como has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y decirme desde dónde me escuchas. Ya creía que no tenía nada más que perder, que ingenuo era, siempre queda un poco de miseria escondida en el fondo del pozo, solo para demostrar que la vida siempre puede empeorar. El dinero dejó de llegar con la misma frecuencia. El secreto, antes oculto bajo las apariencias, comenzó a manifestarse de forma que nadie pudo fingir ignorar. Día tras día,
La situación empeoraba, y con ella, la desesperación de mi padre. Mi madre, en cambio, se transformó, convirtiéndose en un alma en pena dentro de la casa, persiguiéndome con la mirada, como si esperara que me derrumbara en cualquier momento. Y solo intenté respirar hondo para controlar el vómito que subió sin avisar. Las noches se hacían eternas, y me acostaba con la cabeza dando vueltas, sintiendo esa pequeña vida creciendo dentro de mí, preguntándome si esta criatura tendría la misma suerte que yo. Mi padre, con el bolsillo vacío, y la ira creciendo, se volvía más peligroso. Ya no hablaba de trabajo, sino de una ineludible necesidad de arreglar la situación. En una de esas noches pesadas, escuché a mis padres discutir en la cocina. Mi madre, con voz temblorosa, intentaba lo imposible. Antonio, la niña no aguanta más, no puedes soportarlo. Él escupió con desprecio, ella ha aguantado hasta ahora, espera un poco más. No puedes seguir así, María. Pronto habrá anuncios en el barrio. Y entonces, todo terminó. Mi madre, desesperada, intentó llevarla al sacerdote para pedir ayuda, cualquier cosa. Él se rió, esa risa amarga que ya no veía en mí a un ser humano. Padre, te suplico que no pagues esas deudas. Fue en ese ambiente tenso y sofocante que, unos días después, el anciano, con su paso lento y cansado, llegó a la casa portando un paquete cubierto de suciedad y polvo. Él tenía esa mirada profunda y penetrante que, con solo mirarla, te provocaba escalofríos. Yo había salido temprano y regresé cuando la oscuridad ya se había apoderado de todo. Hoy, dijo con voz firme y seca, nos ocuparemos de esto de una vez por todas. Mi madre se quedó petrificada por la sorpresa y el miedo. Yo, escondido en la esquina de la habitación, observaba con atención. Solo se distinguía la gruesa tela que cubría aquella mesa, donde el anciano había depositado las extrañas soluciones que traía consigo. Había hierbas secas, botellas llenas de líquidos de olor nauseabundo y paquetes de tela, todo envuelto de manera que parecía esconder veneno. El anciano se dirigió a mi madre y le ordenó con voz autoritaria, «Sal de aquí, María, ahora mismo, no quiero más discusiones». Ella dudó, vacilante. Por primera vez en mucho tiempo, su voz tembló, pero finalmente obedeció y se marchó. «No, Antonio, por favor, por el amor de Dios», suplicó mi madre antes de que el anciano le diera una bofetada que resonó por toda la casa. El golpe fue seco y directo. Ella se tambaleó hacia un lado, pero logró mantenerse en pie. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora mostraban un odio ardiente y profundo. En ese instante, ella enmudeció y se marchó con la mano cubriendo su rostro, observándome como si ya conociera el destino que me aguardaba, dejándome a merced del lobo una vez más. Fui conducido a la habitación y la puerta se cerró tras nosotros. El anciano comenzó el ritual. No era médico, ni curandero, sino la desesperación de un hombre corrompido intentando salvar su propia piel. Sujetó mi barbilla y me obligó a tragar aquellos líquidos, que se derramaron por mi garganta. El sabor a hierro y a vegetación podrida me asqueó. Me asfixiaba, pero él me tapó la nariz para forzarme a tragar. Tragando, mi muñeca se tensó. «Vamos, limpia eso», ordenó. Después de las botellas, llegaron té servidos, tan amargos que sentí arder mis entrañas. Cuando terminé de tragarlos, una opresión comenzó a extenderse en mi vientre. Él frotó sus manos sobre mi piel ya tensa, y luego las presionó con fuerza, como si quisiera aplastar lo que allí crecía. El dolor se intensificaba, desgarrador, con sudor frío goteando, sentía frío, el aire abandonaba mis pulmones, y mi cuerpo se contorsionaba en la cama, temblando incontrolablemente, pero no grité, nunca grité, porque sabía que gritar solo empeoraría las cosas. El suelo parecía girar y mi visión se nublaba. Lo último que recuerdo fue su voz, cada vez más irritada, «No te desmayes, muñeca. Ya casi es la hora, papi te curará». Lo borré todo de mi mente. Mi cuerpo se apagó. Cuando desperté, no sabía si estaba viva.
Solo sentí el calor húmedo de las manos de mi madre sobre mi rostro y sus sollozos ahogados. Su voz, baja y temblorosa, me susurró: «Espera, hija mía, por favor espera». Vi mucha sangre y la tela manchada con esa marca final que nadie necesita que le expliquen. El bebé, al que ni siquiera vi, se quedó ahí mismo. Mi madre me cuidó con desesperación en los días siguientes. Cambiaba mi ropa, preparaba caldos, cantaba suavemente, como si intentara reparar años de abandono con unas pocas cucharadas de cariño. El anciano se ausentó de casa por varios días, desapareció por completo. Solo regresó cuando la atmósfera de la casa era insoportable, impregnada de enfermedad y pesar. Entró silenciosamente y se fue de la misma manera, sin siquiera dirigirme una mirada. En el fondo, sabía que había sobrepasado los límites. Pero mi madre, mi madre, comenzó a transformarse. Un odio profundo echó raíces en ella. Vi en sus ojos algo completamente nuevo, la fría furia interna, alimentada por la culpa y la desesperación, que yo ya conocía, pero ahora su miedo no era hacia su marido, sino hacia sí misma, hacia lo que ella misma podría llegar a hacer. Fue entonces, querida, en ese momento, cuando ella comenzó a planificar. La mujer que antes se había resignado, ahora preparaba el terreno para sacarme de ese infierno. Tardó un tiempo, pero la carga de la culpa finalmente impulsó a mi madre a salir de la oscuridad en la que se había sumido. Porque ella, mira, lo soportó. Viste algo que muchas madres no ven. Me resultaba insoportable tan solo escuchar el tema. Durante años, ella fingió desconocimiento, haciendo la vista gorda mientras yo me convertía en una herramienta dentro de esa casa. Pero todo tiene un límite. Después de aquella noche asquerosa en la que mi padre casi me mata al intentar deshacerme del bebé, su comportamiento cambió radicalmente. Ya no era la misma mujer. Si antes sentía que caminaba sobre cáscaras de huevo, ahora mostraba un rostro duro, una mirada fija, como si guardara un secreto demasiado pesado para compartirlo. Mi padre intentó, por unos días, retomar la vieja rutina. Quería reabrir el negocio, como si el horror vivido solo hubiera sido un pequeño contratiempo. Llamó a mi puerta con su cínica sonrisa, ofreciéndome un caramelo. «Vamos, muñeca. Papá, ya hay gente queriendo volver», pero ni siquiera moví los ojos, solo respiré. Ya no tenía fuerzas ni para fingir que estaba presente. Fue en ese momento cuando mi madre inició su plan, un plan del cual no me reveló nada al principio. Sospecho que ni siquiera estaba segura de tener la valentía de llevarlo a cabo hasta el final. La observaba desaparecer temprano por las mañanas y regresar entrada la tarde, utilizando la misma excusa de siempre: fui a hacer compras. Sin embargo, nadie tarda 6 horas en ir de compras, ¿verdad? Recuerdo un día en particular en el que la vi hablando con la señora Zuleika, una vecina conocida por estar al tanto de la vida de todos. Ambas estaban de pie en el patio trasero de la venta, mirando a los lados, como si esperaran que algo sucediera en cualquier momento. A partir de entonces, mi madre comenzó a ausentarse con mayor frecuencia, siempre sola, siempre llevando un paquete bajo el brazo. Supongo que era ropa. Cuando regresaba, sus ojos reflejaban una determinación creciente. Un día, mientras yo descansaba en la vieja silla del patio trasero, se acercó y susurró: «Te voy a sacar de aquí». En ese instante, ni siquiera reaccioné, ya no entendía qué era la esperanza. Ella continuó. Me encontraba conversando con una amiga que residía a gran distancia, en una ciudad lejana. Ella se ofreció a colaborar, pero debíamos actuar con celeridad. La información que me transmitía daba vueltas lentamente en mi mente, como si proviniera de un lugar desconocido, un mundo del que ignoraba todo. Intuí que había más detalles ocultos. Las semanas transcurrían, y la tensión en el hogar aumentaba gradualmente. Mi padre se mostraba iracundo y empecé a percibir una anomalía, aunque no lograba identificarla. Comenzó a llegar a casa embriagado casi a diario, por las noches. Golpeaba puertas, profería insultos y arrojaba vasos contra la pared.
Sentía que algo turbio ocurría. Aquí hay algo oculto, pensé. Mi madre intentaba mantener la calma, sirviendo la cena con aparente normalidad, pero sus manos temblaban. Fue entonces, durante una noche lluviosa, que me lo reveló todo. Se sentó a mi lado y por primera vez en mucho tiempo, me tomó la mano con un gesto maternal genuino. La amiga que te ayudará vive lejos, en la ciudad de Itapira, me dijo. Un coche vendrá a recogernos en un camino de tierra que está un poco alejado de aquí. Necesitamos escapar sin que nadie nos vea, y aunque el plan es muy peligroso, mi madre siempre lo supo. Si el anciano se enterara, nadie sobreviviría para contar lo ocurrido. Pasamos los días fingiendo normalidad, con el miedo carcomiéndonos por dentro. En la noche acordada, ella me despertó con un susurro. En silencio, Sofía se puso un vestido sencillo, se cubrió la cabeza con una bufanda y tomó una pequeña bolsa. Llevábamos muy pocas cosas, porque lo más importante era nuestra supervivencia, lo demás se podía resolver después. Bajamos las escaleras lentamente, como fantasmas. Mi padre dormía en la silla, con la botella de licor en el suelo. Roncaba profundamente y el aire olía a cachaca. Al abrir la puerta trasera, la lluvia fina humedeció la tierra. Salimos a la oscuridad, sintiendo el corazón latir con fuerza en la garganta. Caminamos hasta el final del polvoriento camino, donde la vegetación espesa del cerrado engullía la ruta, desapareciendo en la inmensidad. Allí, al final del camino, nos esperaba el coche, un viejo Chevrolet oxidado, con un hombre de sombrero ancho sentado al volante. La madre de mi amigo, con los brazos abiertos, nos esperaba en el asiento del copiloto. Mi madre, con un rápido, «date prisa», me empujó al asiento trasero, subiendo ella misma inmediatamente y arrancando el coche. Mientras el motor rugía pesadamente sobre el camino lleno de baches, miré por la ventanilla. La casa, el lugar que dejábamos atrás, se hacía cada vez más pequeña. Y allí, en ese instante, sentí por primera vez algo que no había reconocido en años, aire fresco llenando mis pulmones. Pero, aún no estábamos a salvo, porque ese viejo no nos dejaría ir tan fácilmente. Cuando desperté y vi la casa vacía, escapar de ese infierno fue solo el primer paso. Muchos creen que tras abrirse la puerta del cautiverio llega el alivio, llega la paz, tonterías. ¿Y ahora, qué? El temor inicial se apoderó de mí, el miedo a ser jalada hacia atrás del pelo, como si una fuerza invisible me amenazara. En el viejo automóvil de mi madre, conducido por mi amiga mamá, nos adentramos por los polvorientos caminos de tierra, donde cada bache hacía temblar el vehículo, como si la tierra misma fuera a desmoronarse. El rugido del motor se mezclaba con el silencio tenso de nuestras respiraciones contenidas, haciendo que el tiempo se arrastrara, como si el mundo entero se moviera en cámara lenta. Mi madre me apretaba la mano con fuerza, como si temiera perderme, como si la sola idea de que yo desapareciera en medio del bosque fuera una realidad palpable. Yo, sin fuerzas para siquiera vislumbrar un futuro, miraba a través de la oscura ventana, observando las sombras danzantes de los arbustos bajo la tenue luz de la luna. Finalmente llegamos a la casa de la señora Clarinda, una mujer de rostro surcado por profundas arrugas y con unos ojos que reflejaban una vida marcada por más sufrimiento que alegría. «Entren rápido», fue todo lo que dijo al vernos. El lugar, sencillo y alejado de la ciudad, parecía escondido del mundo. Escondidos entre la espesura de los árboles, alejados de las murmuraciones de los que habitaban el lugar donde antes vivía, nos quedamos. Mi madre se movía ahora con la cautela de un animal asustado. Yo, con un ojo entreabierto y el oído alerta a cualquier sonido proveniente del exterior, permanecía en ese estado de limbo existencial, el cuerpo presente, el alma ausente. Pero, sabíamos que el viejo se despertaría, y cuando lo hiciera, el mundo se volvería en nuestra contra. Y eso fue exactamente lo que sucedió. 2 días después de nuestra huida, el infeliz apareció en la plaza del mercado, vociferando que nos habíamos fugado con su dinero, como si solo fuera dinero lo que había perdido.
Dicen que recorrió toda la ciudad, amenazando a quien osara dar noticias nuestras. Me acerqué a algunos conocidos de dudosa reputación, aquellos que siempre le temieron, pero que vivían bajo el mismo yugo de la maldad, gente dispuesta a hacer cualquier trabajo sucio a cambio de unas pocas monedas. ¿Ya has comenzado a distribuir el cartel de búsqueda? Por supuesto que no, querida. Todavía no hemos llegado a ese momento. Pero esto sembró el terror. Estaba hablando con las 4 esquinas del vecindario. ¿Quién sabe dónde están, qué hacen y qué dicen? Si no hablas, lo pagarás caro. El barrio, que ya conocía el problema, su podredumbre que duraba años y que siempre había guardado silencio, ahora estaba en silencio por puro miedo. Doña Clorinda, la propietaria, era firme, solo salía de casa al amanecer para conseguir provisiones. Se encargaba de todo en secreto, como quien esconde una joya valiosa en un agujero en el patio trasero. Pero ten cuidado, esto no ofreció tregua. Ante cada relincho de caballo en el camino, mi madre corría a la ventana, con el rostro pálido, y cada voz lejana hacía temblar su corazón. Hubo una noche en la que el susto fue mayor. Uno de los hombres del padre vino a llamar a la puerta. Doña Clorinda, resonó la voz grave en la oscuridad. Sé que tiene visitas allí. No se meta en esto. Mi madre me abrazó con una fuerza tan intensa que sentí como si quisiera meterme dentro de su pecho. Clorinda, con voz firme, contestó desde la ventana cerrada, aquí no hay nadie más que yo. Márchate. Él no insistió demasiado. Sabía que invadir la casa de Clorinda significaría enfrentarse a una gran pelea con todo el pueblo, porque incluso el alcalde temía a esa anciana. Sin embargo, el mensaje fue enviado. Estaban cerca. Mi madre ya casi no dormía, y sus ojos hundidos parecían 2 pozos oscuros. Sus manos temblaban día y noche, pero su deseo de protegerme era más fuerte que la fatiga. Vi la desesperación consumiéndola desde dentro, como si estuviera pagando cada pecado que había cometido mientras me utilizaban. En una de esas noches de insomnio, susurró en mi oído, no me iré, deja que te lleve de regreso, Sofía, no permitiré que mueras. Las lágrimas brotaban, pero su voz era ahora de hierro. Cada día el asedio se hacía más fuerte. El anciano, tras haber conspirado con individuos de otras localidades e incluso enviado emisarios a las granjas vecinas, se negó a admitir la pérdida de la valiosa mercancía que le había sustentado por tanto tiempo. Clorinda, por su parte, albergaba un plan distinto. Ya no puedo permanecer aquí, declaró con sequedad, al final lo encontrarán. Debemos alejarnos. Tengo un contacto que puede asistirte. Mi madre asintió. Yo, como siempre, me dejé llevar por los acontecimientos. La segunda huida estaba a punto de comenzar. El peligro era aún mayor, pues escapar de un monstruo ya era complicado, pero huir 2 veces exigía la audacia de aquellos que no tienen nada que perder. Y amigo mío, este nuevo viaje, este fue el más arriesgado de todos. Huir una vez es un desafío, pero huir 2 se asemeja a una partida de ajedrez contra el destino. Observa, el anciano se aproximaba rápidamente tras nosotros. Clorinda, astuta como siempre, sabía que escondernos en su hogar solo prolongaría nuestra situación por poco tiempo. El anciano, tras haber dispersado a sus hombres por toda la región, como quien alimenta a las gallinas con maíz, representaba una amenaza inminente. Si permanecía en ese lugar, mi captura era solo cuestión de días. En una noche oscura, sin luna, la anciana nos reunió en la cocina. Ha llegado el momento, María. No podemos esperar más, anunció. Mi madre, con los ojos aún hinchados por las lágrimas secretas, asintió en silencio. Ya no había lugar para la indecisión, o escapábamos o nos convertiríamos en presas fáciles. Clorinda había contactado a un conocido, el señor Benedito, un hombre sencillo y de pocas palabras, pero con un valor inquebrantable. Él nos llevaría lejos, a un pequeño pueblo perdido en la geografía. Allí, el viejo no nos encontrará, aseguró Clorinda.
El plan consistía en partir al amanecer, en el silencio de la madrugada. Las calles desiertas, la vegetación húmeda por la niebla, y el camión de carga, con su motor apagado para no levantar sospechas, esperaban en la orilla de la carretera. Benedicto asintió con la cabeza, abrió la puerta trasera del camión y nos acomodó dentro, en medio de sacos de maíz y heno. No lograba ver nada. El olor a polvo y paja seca me inundaba las fosas nasales, pero lo peor era el sonido de mi propio corazón latiendo con fuerza, tan fuerte que parecía que cualquiera podía escucharlo desde lejos. El motor del camión tosió un poco al arrancar, lo que hizo que mi madre me agarrara el brazo con fuerza. Pero pronto el camión se internó en el camino de tierra. Íbamos dando tumbos, sacudiéndonos todos, y el miedo no era solo el de ser atrapados en el camino, sino también el de cruzarnos con alguien conocido y encontrarnos cara a cara con alguno de los secuaces, o que el camión se averiara en medio de la nada. Cada faro lejano que veíamos parecía una señal de una fatalidad inminente. Pasamos por algunos pueblitos, donde solo los perros ladraban en la noche. Mi padre, gracias a Dios, aún estaba con nosotros, no había dispersado a los hombres por la zona. En una ocasión, en un pueblo desolado y casi olvidado, tu Benedicto detuvo el camión. Entró en un bar discreto, oculto de la vista, para calmar su sed. Mientras él conversaba en voz baja con el cantinero, mi madre y yo nos acurrucamos, temblando, en la parte trasera del vehículo. Escuchábamos los sonidos de la noche, que nos parecían cuchillos afilados en la oscuridad. «Ya está», susurró Benedicto al regresar al camión. Nadie se percató de nada. Reanudamos el viaje, y con cada kilómetro recorrido, sentíamos que el peso de la angustia se aliviaba un poco. Sin embargo, el miedo, ese miedo persistente, nunca desapareció del todo. El camino parecía interminable. El sol ya comenzaba a asomar por el horizonte cuando el camión se detuvo por fin en un lugar apartado, rodeado de árboles por todos lados. «Hemos llegado», anunció Benedicto. Allí, el trato era esperar un tiempo, hasta que las cosas se calmaran. La casa era modesta, pero segura. Contaba con lo indispensable, una cama, agua fresca de pozo y el silencio bendito que nos protegía, al menos por el momento. Mi madre, exhausta, se dejó caer pesadamente sobre el borde de la cama de madera. Yo me senté en la esquina, clavando la mirada en el suelo de tierra, intentando comprender aquella extraña sensación que me oprimía. Era la primera vez en años que el miedo no me acechaba constantemente, pegado a mi piel. Pero, por supuesto, era imposible confiar aún. La advertencia de Benedicto era clara, aún podía ocurrir, pero aquí vamos. Debía encontrar trabajo. Los días siguientes se convirtieron en una constante vigilia. Ante cada caballo que pasaba por el camino, conteníamos la respiración. Cada carro que aparecía a lo lejos hacía que mi madre corriera a la ventana, con el corazón en un puño. Una mañana, vimos un carro y una persona desconocida merodeando por el bosque. Benedicto tomó la escopeta que estaba apoyada en la esquina de la puerta y montó guardia, con los ojos fijos en el camino. Pero el hombre continuó su viaje, sin detenerse. Quizás ni siquiera sabía quién vivía allí. Quizás la idea de que el destino nos guía solo sea una fantasía aterradora en nuestras mentes. Los días se transformaron en semanas, y el rastro de nuestra huida se fue borrando lentamente. La noticia, transmitida por las pocas visitas de confianza, decía que mi padre, como un animal perdido en busca de rastros, aún seguía corriendo. Pero el tiempo, implacable, se encargó de ocultar nuestras huellas. Poco a poco, mi madre comenzó a respirar con más calma, sus manos, que antes temblaban constantemente, ahora eran capaces de preparar frijoles sin derramar la sal. Yo, con el alma aún dolida, sentí algo diferente, como si por primera vez existiera un lugar en el mundo donde pudiera simplemente ser. Pero, amada mía, no. Creer que nuestra vida se resolvería tan fácilmente sería ingenuo, porque después de tanto horror, solo quedan las cicatrices. Y empezar de nuevo con el pecho lleno de ellas no es tarea fácil.
A la gente le gusta decir que empezar de nuevo es hermoso, liberador, como un renacimiento. ¿Por qué os digo que renacer duele tanto como el primer nacimiento, tal vez incluso más? Pues ahora conoces la dureza del mundo, su crueldad. En aquella pequeña casa, aislados en el bosque, mi madre y yo luchábamos por comprender qué significaba vivir lejos del infierno. Pero no creas que la vida nos sonrió en cuanto cruzamos al portero. No. Primero llegó el silencio, un silencio pesado, no apacible, sino vacío. Después, el miedo, persistente, susurrando al oído. Los primeros días fueron de completa desorientación. Mi madre, con los ojos hundidos y el cuerpo demacrado, deambulaba por la casa como si hubiera perdido el suelo. Yo, acostumbrado a ser un simple objeto, tardé en entender lo que significaba ser una persona. Don Benedito nos ayudó en lo posible, trayendo un poco de harina, frijoles secos y un trozo de carne salada, y le dijo a mi madre: «Aquí no hay lujos, señora María, pero tenga calma». Era una tranquilidad inusual, una palabra extraña para nosotros. A pesar de sus nervios destrozados, mi madre comenzó a moverse, lavando la ropa en el tanque del patio trasero, cosiendo las prendas con hilo viejo y plantando algunas plantas de yuca en el fondo. Desde la casa, intentaba seguir con sus rutinas, como había hecho toda mi vida, trabajando en silencio. La diferencia era que ahora no había ningún monstruo acechando, observando cada movimiento. Las noches, sin embargo, eran aún demasiado largas. Nos acostábamos temprano, con la lámpara casi apagada. Escuchábamos el canto de los grillos y el viento soplando contra el techo, el crujido de la madera vieja, y cada ruido exterior se convertía en una advertencia, la amenaza de que el pasado llamara a la puerta en cualquier momento. Mi madre no conseguía dormir bien. Me revolvía en la cama, suspirando profundamente. A veces, susurraba las mismas palabras, como si estuviera orando: «Que Dios no te deje que nos encuentre». Allí permanecí, tendido en la cama, escuchando atentamente, con los ojos fijos en la oscuridad. Me cuestionaba si Dios seguía escuchándome después de todo lo sucedido. Los meses transcurrían lentamente, y el dolor del pasado, aunque persistía, empezaba a compartir espacio con nuevas y sencillas rutinas. Poco a poco, mi madre logró conseguir un empleo en la casa de una adinerada viuda de la zona, la señora Armelina. 3 veces por semana iba a lavar y planchar ropa. Ganaba poco, pero lo suficiente para aportar algunos recursos que mejoraran la situación en casa. La señora Armelina, a pesar de su nariz respingada, nunca hacía preguntas. Creo que veía en los ojos de mi madre algo que era mejor no indagar. Por primera vez, empecé a salir de la casa para ir a buscar agua al pozo, que estaba un poco distante, acompañado de Clarinda, quien aún nos visitaba de vez en cuando para asegurarse de que estuviéramos bien. Fue en uno de esos viajes al pozo cuando me encontré con el viejo Cefirmo, el cuidador de la propiedad vecina, un hombre tranquilo, de voz suave y con unos ojos bondadosos. Él siempre me saludaba con respeto, sin la repugnante lástima que otros me dirigían. «Buenos días, señorita», decía, mientras se ajustaba el sombrero. Y yo, con la pequeña voz que tenía, respondí tímidamente: «Buen día». Nunca nadie me había llamado señorita, siempre muñequita, un peso muerto. Ser llamada así, señorita, me causaba una extraña calidez en el pecho. Entonces decidí mantener la compostura y comenzar a aprender cosas sencillas para él. Me enseñó a cuidar el jardín, a atar las judías en la cuerda, a ahuyentar las plagas de la plantación con humo y ceniza de la estufa. Y yo, querida mía, descubrí que sabía aprender, que mi cabeza, que muchos decían que no funcionaba, comprendía muchas cosas, solo que nunca me habían dado la oportunidad de demostrarlo. Mi madre observaba desde lejos, primero con miedo, luego con una pequeña sonrisa, un orgullo escondido en la comisura de sus labios. Fue entonces cuando ella también comenzó a compartir con Clarinda sus planes para el futuro. «Cuando sea posible, quiero encontrar un lugar para nosotras dos en la ciudad», anunció mi madre un día. Lejos de todo, de inmediato,
replicó Clorinda, siempre pragmática. Funcionará, pero primero debemos afianzar nuestras bases aquí. La prisa es mala consejera. Y tenían razón. El temor a que el anciano reapareciera en cualquier momento aún persistía. Sin embargo, con el tiempo, los rumores cesaron. Contaban que había regresado al bar de la ciudad, sumido en la bebida y la vergüenza. Sus secuaces se dispersaron, el dinero se esfumó y se quedó solo, atormentado por su propio veneno. Su casa, antaño repleta de visitas indeseables, ahora permanecía vacía y silenciosa. Al escuchar estas noticias, mi madre se limitó a decir: quien siembra maldad, cosecha desgracia. Y seguimos adelante. Los días de sufrimiento aún nos acechaban, pero el futuro comenzó a vislumbrarse en el horizonte. Pero, querida, aún teníamos un largo trecho por delante antes de que la paz se volviera algo cotidiano, pues las cicatrices, esas nadie las borra con facilidad. La vida es obstinada, en cuanto encuentras la forma de seguir adelante, te golpea sin piedad. Pero si respiras hondo y esperas en silencio, a veces te concede una tregua. Eso fue lo que sucedió con nosotras allí, en ese lugar perdido, en medio de tanta maleza. Mi madre y yo estábamos reuniendo el valor para salir del infierno en el que nos encontrábamos. Primero, con C. Firmo enseñándome los trabajos de la finca, luego con Clorinda, organizando ese plan para que la gente, finalmente, se fuera a la ciudad. Me tomó meses, cada día era un pedazo más de miedo que tenía que alejar, escondido bajo la cama, escondido bajo la almohada. Mi madre solo se tranquilizó cuando estuvo segura de que el viejo ya no tenía fuerzas ni siquiera para buscarnos. Después de que la lluvia cesó, nuestra propia nariz, dicen, se quedó allí, apoyada en la bebida, sumida en su propio veneno, abandonada, para presenciar el resto de la feria. No quedó ni un solo seguidor. El dinero se esfumó, los amigos desaparecieron y el orgullo se corrompió junto con él. Mi madre nunca más pronunció su nombre, jamás. Solo hablaba de el otro que está ahí. Cuando Clorinda finalmente admitió que era claro, empezamos a planificar la huida a un pequeño pueblo cercano, donde nadie nos conocía. Bendecida siempre con esa calma de quien carga el mundo a sus espaldas, tenía un lugar para nosotros. Una humilde pensión, de esas de madera con techos bajos y el aroma a café quemado a primera hora de la mañana. El cambio se hizo al amanecer, como siempre. La vida, para muchos de nosotros, era completa oscuridad. La primera vez que puse un pie en esa ciudad, fue extraño. El ruido, el movimiento, la prisa de la gente, todo parecía un planeta diferente. Crecí enclaustrado, y solía esconderme. Ahora, en este nuevo mundo, me encontré rodeado de rostros desconocidos que ignoraban mi pasado. Querida, fue entonces cuando comprendí el anonimato, una poderosa cura para aquellos que habían cargado con la vergüenza durante toda su vida. Mi madre, rápidamente, consiguió empleo como lavandera en la opulenta casa de los Andrade, una familia de clase alta. A pesar de su aire altivo, ofrecían un salario generoso y yo, en mi necesidad, no cuestioné nada. Comencé a trabajar en una pequeña tienda de abarrotes humilde, dedicándome a tareas sencillas como fregar el suelo, acomodar los sacos de arroz y doblar los paños. El dueño, un hombre de trato escueto pero honesto, nunca me dirigió esa mirada de juicio que tanto conocía. Buen trabajo, muchacha, solía decir. Aquí solo se sirve, no se conversa. Me sentí aliviado. Prefería el silencio más gélido a las palabras venenosas del pasado. Los meses transcurrieron y esa pequeña vida simple se convirtió en rutina. El miedo a que mi pasado saliera a la luz nunca desapareció, pero su fuerza se fue atenuando. Mi madre, con la mayor serenidad, comenzó a coser incluso de noche para obtener un dinero extra. Confeccionaba delantales, hacía paños de cocina y remendaba la ropa del vecino. Ya no necesito nada, decía, no dependemos de nadie. Algunos de nosotros estábamos comprando nuestros propios platos, sábanas, y lo primero que compramos fueron nuestras ollas.
Puede parecer una tontería para muchos, pero para quienes lo habían perdido todo, incluso una cuchara nueva parecía oro. Las noches seguían siendo difíciles. Los malos sueños venían a visitarme. Esa habitación cerrada, el sonido de la llave girando, el olor agrio de los hombres, el sabor amargo de las hierbas de mi padre, todo se agolpaba en mi mente de vez en cuando. Mi madre, al darse cuenta, se sentaba al borde de mi cama, pasaba su mano por mi cabello y susurraba: «Ya pasó, Sofía, ahora estás a salvo». Lo curioso es que, ella intentaba calmarme, pero yo sabía que ella misma seguía luchando contra sus propias pesadillas. Nunca hablamos mucho de lo que había pasado, ¿verdad? Tenía mucho que decir, aunque ciertas experiencias son indescriptibles con palabras. Nos entendíamos con la mirada, y con el tiempo, la vida se estaba transformando verdaderamente en una vida plena. Aprendí a hacer sumas simples, a escribir correctamente mi nombre. A tu Agenor le gustaba decirle a los clientes que esta chica aquí, refiriéndose a mí, era muy trabajadora. Nunca vi pereza en él. Y sonreí, una sonrisa tímida, pero el nombre de mi padre, nunca más, fue pronunciado por nadie. Era como si el mundo lo hubiera tragado a él y a nosotros. Finalmente pude respirar aliviada. Pero, por supuesto, el pasado nunca se esfuma por completo, simplemente se esconde en un rincón, esperando ser invocado. Siempre llevo conmigo la sombra de todo lo que viví. Mi madre lo siguió de cerca hasta donde pudo, luchando arduamente para darme un poco de dignidad, a pesar de tantos errores. Hoy, cuando reflexiono sobre todo, veo cuánto nos golpeó la vida, pero no caímos, logramos sobrevivir. Y mírame, el sobreviviente al final de esta desgarradora historia. Aquí estoy, a los 65 años, con el rostro surcado por arrugas profundas, como las raíces de un árbol antiguo, y la columna encorvada por el peso de un dolor que llevo arrastrando desde hace mucho tiempo. Si alguien me hubiese dicho que llegaría vivo a esta edad, me habría burlado, no con una risa alegre, sino con esa mueca seca que se dibuja en los labios cuando ya no quedan lágrimas que derramar. La vida nunca me ofreció una celebración, ni una cinta colorida, ni un abrazo sincero. Solo me entregó cargas. Pero aquí estoy. Después de esa huida desesperada, de aquellas noches de escondite, de aquellos viajes en camiones con olor a maíz rancio, mi madre y yo echamos raíces en ese pequeño pueblo, donde nadie sabía de dónde veníamos. Y nadie preguntó, tal vez por cortesía, tal vez por miedo a escuchar verdades dolorosas. Mi madre, con la culpa clavada en el pecho, trabajó sin descanso hasta que sus manos se volvieron ásperas como el cuero. Yo lavaba ropa, cosía telas, remendaba los vestidos de las damas adineradas de la ciudad. Cada puntada de la aguja, lenta y precisa, era como una disculpa silenciosa, una petición de perdón que nunca se materializaba en palabras. La oía hablar en voz baja, y yo la seguía, primero limpiando el suelo, luego ayudando en las ventas de lo poco que teníamos, hasta que aprendí a llevar las cuentas, sumando y restando con números pequeños y simples. Y mira, incluso escribía mi nombre correctamente, sin errores. Era un logro mínimo, lo sé, pero para alguien que solo había conocido el encierro de una habitación, parecía un título, un doctorado en supervivencia. Las noches, sin embargo, seguían siendo largas y oscuras, y el miedo, aunque ya no me paralizaba como antes, nunca se marchó del todo, solo se refugiaba en la oscuridad de mi mente, agazapado en un rincón. Mi madre, con la culpa como una pesada cruz en la espalda, la cargaba a diario. No lo decía, pero lo veía en sus ojos, en la forma en que se movía. A veces, en medio de la noche, la encontraba sentada en la silla, mirando la nada, como si estuviera sumida en una conversación solitaria con sus propios demonios. Dejé de culparla. Estaba cansado de desperdiciar el odio. No me quedaban fuerzas para eso. Solo sentía pena, una profunda pena, tanto por ella como por mí. Los años pasaron, y poco a poco, fuimos construyendo nuestra pequeña vida. Compré mis propias macetas para las plantas, mi primer trapo de cocina, mi único plato. Para muchos,
mi soltería sería una simple trivialidad, pero para mí significó una victoria personal. Nunca contraje matrimonio, y nunca lo deseé. Con el tiempo, la figura masculina se convirtió en un símbolo de peligro en mi vida. Elegí la soledad, donde la seguridad radicaba en la ausencia de contacto físico, de violencia, de venta, de puertas cerradas. Los vecinos me conocían como Sofía da Venda, la Sofía costurera, la que vivía con su madre, una mujer de buena familia que, afortunadamente, no solía hacer demasiadas preguntas, y eso era mejor. Mi padre murió como vivió, en la podredumbre. Supe por rumores que lo encontraron caído al borde de un pantano, con la boca llena de barro y el alma, presuntamente, en el infierno. No lloré, ni siquiera sentí alegría. Solo ese vacío helado que invade a quienes ya no sienten nada por aquel hombre que, en teoría, debería haber sido padre y se convirtió en mi verdugo. Mi madre se consumía lentamente. Su salud siempre fue precaria, debilitada por el veneno que tragó a lo largo de su vida. Un invierno implacable se la llevó para siempre. Me quedé sola, rodeada de gente, pero agobiada por los recuerdos. Porque ellos, mis queridos, nunca abandonan este espacio. Duermen junto a nosotros, susurrando en nuestro oído al alba, se materializan en nuestra mente cuando el silencio se vuelve opresivo. A pesar de todo, he seguido adelante. Hoy, como siempre, me levanto temprano, preparo mi café usando el colador de tela, me siento en esta silla y dejo que el tiempo transcurra. A veces, confecciono paños para los vecinos, otras veces simplemente escucho el canto de los pájaros. Ellos, al menos, nunca me han lastimado. Por la noche, cuando el sueño se resiste, observo el techo y me pregunto, ¿cómo es que sigo viviendo? Y la respuesta siempre es la misma. Porque sobrevivir es lo que me enseñaron. Desde niña, no por palabras amables, sino por la cruda realidad de la vida. No tengo nietos, no tengo hijos, no tengo esposo, solo esta historia tortuosa que ahora he decidido revelar. No busco compasión, sino que deseo que quede constancia. Para que nadie pueda negar que esto fue real, que inventé el sufrimiento. Todo lo que he vivido está aquí, plasmado en estas palabras. Y entonces, ¿sabes algo más? Triunfé. No fue un triunfo con celebración, música y el desenlace de una hermosa novela. Gané como ganamos todos cuando la vida es dura, respirando, incluso cuando parece que el aire no entra. Hoy, querida amiga, sentada aquí, con la mano y el corazón cansados y llenos de cicatrices, proclamo con fuerza, no soy lo que me hicieron. Soy lo que quedó después de que intentaron destruirme. Y eso nadie nos lo arrebatará jamás. Si te gustó esta historia, recuerda suscribirte al canal, darle a me gusta, y cuéntame en los comentarios desde donde me escuchas. Nodo.